Ya vamos con la participación de la audiencia para el diputado Osvaldo Vera, pero concluyendo con este tema de la Polar. Hay muchos rumores, muchos ruidos en el Twitter con respecto a qué va a pasar con la Polar. Se habla de expropiación, se habla de intervención, se habla de algún tipo de medida de esa naturaleza. ¿Eso es lo que viene? El planteamiento es que quien cumpla la ley y quien no esté metido directamente en la conspiración, en este sabotaje económico que afecta a todos los venezolanos, bueno, tiene la situación tranquila, no tiene por qué preocuparse. Ahora, aquellos que realmente continúen con el proceso conspirativo, de saboteo, de afectar la economía del país, la tranquilidad del país, bueno, el planteamiento que estamos haciendo es que debe caer las medidas correspondientes de acuerdo a nuestra Constitución. Son acciones y en este caso nosotros no tenemos ninguna duda. La gente del Grupo Polar ha venido boicoteando la economía del país desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista, insisto, de acciones que, bueno, nos han sorprendido, de utilizar incluso gente que está O sea, que puede haber medidas contra Lorenzo Mendoza. Gente que está vinculado con las cárceles, se ha utilizado, se ha pretendido utilizar para amedrentar dirigentes sindicales, como una de las actuaciones que se tiene ahora. Estamos convencidos. ¿Eso se personaliza en Lorenzo Mendoza, te pregunto? No, bueno, el Grupo Polar con su gerencia y con toda la estructura que tiene el Grupo Polar. Ahora, fíjate, desde el punto de vista corporativo, desde el punto punto de vista de la producción, la Polar tiene un porcentaje de la producción de harina de maíz. El gobierno, el Estado venezolano tiene también en sus manos el control de empresas o de plantas que deberían producir maíz. ¿Por qué ese desnivel entre lo que produce la Polar y lo que debería producir el Estado? Bueno, primero, el desarrollo desde el punto de vista económico, que era prácticamente casi un monopolio en algunos renglones, producto de muchas razones, muchas competencias. Nosotros hemos visto cómo ellos se quedaron prácticamente con todo el boom de la cerveza para poner un producto, quebrando otras, rompiendo botellas, o sea, mecanismos que, bueno, que fueron utilizados en un momento determinado. Entonces ellos, no es desde ahorita, no en la Quinta República, ellos prácticamente han tenido el monopolio de la distribución de más del 50% de la producción. Hay otra parte que el presidente Chávez, con la visión que se tenía, bueno, se recuperaron un conjunto de empresas. Algunas han venido produciendo algunos elementos, otras en menor renglón, pero nunca con la competencia o la calidad de nosotros tener todo el conglomerado, ni de la harina ni de ningún producto, porque aquí simple y llanamente la política se está desarrollando que el sector privado tiene una alta responsabilidad, pero también tiene su espacio de manera honrada, sin meterse en los elementos políticos. Ese no es su rol. Si se van a meter en la política, quieren ser presidente, bueno, que funden un partido político, pero lo que no pueden hacerse es utilizar los bienes, los productos, para sabotear la economía del país, mucho menos para afectar al pueblo venezolano. Aquí hay comentarios de Rafael, diputado, ¿por qué el gobernador de Vargas no discute el contrato colectivo del sector salud de la gobernación y tiene deuda? Fernando JBN, pregúntale si su sueldo le alcanza para comprar sus alimentos. Por aquí dice, pregúntele a su invitado que trate de hacer mercado en el Bicentenario a ver si le alcanza, dice José Herrera. Pregúntale al diputado si habrá aumento de salario por encima de la inflación o un simple engaño a los trabajadores. ¿Dónde puedo conseguir un trabajo digno? Soy profesional y desempleado. Ángel Arteaga. Dice Willy, revolcón es el que sufro yo cuando voy a hacer mercado. Soy docente y el sueldo es de hambre. Diputado, dice José Chacón, el salario mínimo debe estar por encima de la canasta básica. La canasta básica está en 25.000 bolívares. Sueldo justo. José Herrera, llevan 15 años siendo la mano de Midas al revés. Toda empresa que le tocan la vuelven nada. ¿Cuánto producen las empresas del gobierno? La de harina de maíz, cementeras, lácteos. ¿Por qué empresas privadas y las públicas? Eduardo da Silva. Bueno, comentarios en torno al tema. Sí, creo que hay dos elementos que vale la pena destacar. Uno es la compensación desde el punto de vista salarial, que nosotros podemos decir con todo orgullo, independientemente de las circunstancias y el nivel inflacionario, que se hace realidad lo que es un precepto constitucional, la revisión anual del salario de los trabajadores, el salario mínimo. Eso ha ocurrido independientemente de sabotaje petrolero, de golpe de Estado, de crisis económica, y lo podemos comparar con lo que ocurre en otros lugares del mundo. Un ejemplo, Europa, que han venido disminuyendo el salario, que te cambian el empleo
por salarios que han venido disminuyendo lo que tiene que ver con la seguridad social. ¿Estamos conformes? Por supuesto que no, pero insisto, consideramos que no es suficiente el aumento del salario si no se toman medidas alternas para frenar los niveles especulativos. Pero se lo han pedido al presidente, ese aumento. Y es parte, exactamente así lo hemos señalado, y es parte precisamente de la discusión que hemos venido desarrollando y las decisiones que estamos convencidos que se va a tomar, porque es parte de la propuesta que ha surgido incluso del Consejo Presidencial de la Clase Obrera, que le han dado esa potestad. Y el otro elemento que creo que vale la pena destacar es la situación de este país con relación a otros. Nosotros hemos planteado la necesidad de avanzar, un ejemplo, en lo que hemos llamado el salario social, avanzar en lo que es el mercado obrero como forma de garantía de que a los trabajadores y las trabajadoras les llegue en su sitio de trabajo el mercado. Es parte de la propuesta que hemos venido señalando. La política que tiene que ver con vivienda hacia los obreros. Se han disminuido los niveles de desempleo, que en estos instantes, bueno, está por debajo del 7%. Se ha avanzado en todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Un control del Estado sobre toda la red de distribución de alimentos públicas y privadas va a garantizar que se acaben las colas, por ejemplo, y que haya abastecimiento total para No, yo creo que es una combinación de control del Estado, pero también de participación del pueblo organizado. Un ejemplo, en estos instantes los trabajadores y las trabajadoras nos hemos convertido fundamentalmente en una especie también de fiscalización, de fiscales, en el sentido de conocer cuáles son los niveles que se producen, cuáles son los productos que se están desarrollando, cómo es la distribución, cómo es el almacenaje, de tal manera que yo creo que es una política que debemos enfrentar. Esa guerra económica lo debemos enfrentar todos los venezolanos y todas las venezolanas como parte del compromiso, porque nos está afectando. Y en muchos casos, bueno, un ejemplo, el bachaqueo. En muchos casos lo hace gente del propio pueblo, gente de pocos recursos. Es parte de la conciencia, de la formación, de la necesidad de avanzar. Pero aquí dice Héctor Vázquez sobre ese tema, fíjate, dice, el bachaqueo y especulación son consecuencias del modelo, no la causa. Bueno, es su opinión, ¿no? Nosotros consideramos que precisamente en estos instantes que tenemos las estadísticas, hay mayor nivel de consumo, hay mayor poder adquisitivo, hay mayor nivel de empleo, que son elementos que en estos instantes se tienen. Venezuela nunca es que ha sido un país productivo. Fundamentalmente nuestro... País rentista. Sí, nuestros empresarios se acostumbraron a los elementos de la importación y al rentismo. Es parte del modelo que debemos, por supuesto, cambiar, que debemos enfrentar. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante para garantizar que a pesar de la poca producción que en un momento haya, no haya aquí hambruna. Aquí dice Oscar Reina, será, señor Vera, por favor, que no nos aumenten el salario. Mientras más aumento, más grande el revolcón, dice Oscar Reina, que no está de acuerdo con que aumenten el salario. Carlos Sequera, ¿qué piensa el diputado de la estabilidad numérica? Ya hablábamos del tema, ¿no? Así es, nosotros consideramos que alguien que no le sea de gusto a alguien, no lo pueden despedir sin causa justificada. Entonces, que eran parte de la política que en un momento determinado se desarrollaba. Aquí dice, Armando Galicia dice, señor, metan el ojo al artículo de la calificación de despido. Están votando gente hasta por gusto en las empresas. Dice, fíjate la contradicción. Los empresarios dicen que no se pueden votar a nadie. Hay planteamientos de esa naturaleza. Bueno, cualquier denuncia ante las inspectorías, la misma Comisión de Desarrollo Social, acogemos y hacemos la investigación, porque nadie puede ser despedido sin causa justificada. Ahora, quería hacer tu comentario también sobre algunos de los tuites, sobre una política o un mensaje que regularmente se ha dado de que todas las empresas que pasan a manos del Estado quiebran, y yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Un ejemplo, CanTV forma parte del Estado, y yo creo que ha venido avanzando. Ahora llega eso a los lugares que nunca llegaba Internet, se ha venido con una avance como ejemplo las empresas de Guayana, importante. Nosotros hemos avanzado, Benvidro, antigua Owen, Illinois. Ahora, se toma a veces en cuenta algunas empresas que lamentablemente sí, han vivido situaciones de crisis importantes. Todas las empresas de Guayana fueron prácticamente desmanteladas para el proceso de privatización que se estaba dando. Creo que ahí ha faltado una política más consecuente y participación de los trabajadores para reactivarla. Ahorita estamos en eso.
Osvaldo, después que terminemos la entrevista contigo, que ya va a ocurrir, viene con nosotros Edgar Silva del Comité de Jubilados y Pensionados. Aquí no sé si habrá algunas medidas a favor de los pensionados y jubilados. Ángel Fernández dice, pregúntale por qué el gobierno no ha homologado nunca las pensiones de los grados 99. Es una injusticia revolucionaria. Dice por aquí, ¿qué mensaje tienes tú para los jubilados y pensionados? No, esa ha sido una de las políticas centrales también que ha tenido el gobierno revolucionario, de 360.000, llevarlo a más de 1.700.000 pensionados con una pensión similar al salario mínimo, pagado con un mes de anticipación. Hay política en ese sentido y estamos convencidos que el presidente Obrero, que conoce bien esa situación, el 1 de mayo debe hacer planteamiento de esa naturaleza. Y la invitación, Vladimir, para aprovechar este 1 de mayo, vamos a invitar a los trabajadores, y al pueblo, allá en la capilla para marchar por toda la avenida Urdaneta, concentrarnos en la plaza Oliari, donde los trabajadores, además, queremos adquirir un compromiso con el pueblo venezolano en la producción, en la fiscalización, en el control, para derrotar la guerra económica. Así como derrotamos al imperio, como hemos tenido... Más que derrotarlo, hemos tenido una victoria importante. Bueno, este 1 de mayo nosotros lo hemos catalogado como la derrota y el enfrentamiento a la guerra económica desde los trabajadores y las trabajadoras. Una sola palabra para Fedecámara, Osvaldo, una palabra. Ojalá una palabra que sea honesto. Gracias, Osvaldo Vera, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora venimos con los viejitos de Edgar Silva, el Comité de Jubilados y Pensionados. Ya venimos.